En la industria de la piratería, Producción Shark. En MP3. Carbono. Un maravilloso elemento que forma parte de todos los seres vivos del planeta Tierra. Presente en el insecto más pequeño e insignificante, hasta en el mamífero más extravagante e imponente. ¿Me presta ese papelito? Ese papelito. Dale, que sos famoso ya, Limón. Dale. Bueno, vamos. Su capacidad química para formar cadenas de gran estabilidad, lineales y ramificadas, resulta fundamental para las estructuras celulares y su gran reactividad lo vuelve indispensable para el crecimiento e interacción de seres vivos con el ambiente. A pesar de todo esto, ¿quién diría que este elemento es el causante de tantas desgracias en el mundo? Aumento de las temperaturas, incendios forestales, derretimiento de los polos, muerte de muchísimas especies, todas ellas consecuencias de un fenómeno muy preocupante que va en aumento, el calentamiento global. Presenciamos año a año el incremento de las temperaturas medias del planeta que acarrean todas estas desgracias. El calentamiento global es un proceso que ha ocurrido históricamente de manera progresiva e incesante en nuestro planeta. Necesariamente no se debe asociar con algo negativo o malo, debido a que si nuestro planeta no hubiese elevado su temperatura, nosotros no estaríamos vivos. Ocurre que ciertos gases, llamados gases de efecto invernadero, tienen una función. La radiación que recibimos por parte del Sol en forma de calor rebota en nuestro planeta y se escapa al espacio. Estos gases actúan atrapando cierta parte de ese calor y manteniéndolo en la Tierra. Consecuentemente, se eleva la temperatura del planeta. Cuando el carbono es sometido a altas temperaturas, tiene la capacidad de combinarse con el oxígeno y formar varios compuestos, siendo uno de ellos el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Para comprender qué significa este concepto de efecto invernadero, se puede decir que son gases que se encuentran en la atmósfera con capacidad de acumular la radiación del Sol o de su energía en forma de calor, impidiendo que toda esta sea expulsada al espacio. Este efecto produce una elevación en la temperatura del planeta. Cuando estos gases se emiten en valores considerados normales, viendo su evolución a lo largo de la historia, el incremento de la temperatura es previsible. El problema está cuando se emiten en sobremanera. Los gases de efecto invernadero adquieren esta denominación por, valga la redundancia, tener un efecto similar al de un invernadero. Permiten el ingreso de calor del Sol a la atmósfera, pero impiden que escape de ella. Este efecto invernadero está totalmente relacionado con el concepto de calentamiento global, pues es el mecanismo que lo permite. Y no es algo intrínsecamente malo, pero las emisiones de este tipo de gases en la actualidad potencian el efecto invernadero a niveles críticos e insostenibles. Pero no nos adelantemos. Para comprender lo que está sucediendo ahora, debemos remontarnos años al pasado, llegar a la causa primera de lo que vivimos hoy en día, la revolución industrial. Esta fue un proceso de cambios dado alrededor del mundo, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, iniciado en Inglaterra, que marcó el inicio del capitalismo moderno por la invención de la máquina a vapor, una máquina que permitía comenzar a abandonar la energía de la fuerza de los hombres para utilizar una nueva fuente, el carbón mineral. La máquina a vapor permitió evolucionar los métodos de producción. Se empezó a abandonar las artesanías que se producían a cuentagotas y con largos procesos humanos para dar pie a la producción en serie, abaratando los costos de los productos finales, pudiendo producir más en menos tiempo. Debido a esto, la principal fuente de energía pasó de ser el alimento para que los hombres pudieran trabajar a ser el carbón que ponía en funcionamiento las máquinas. También, otra invención importantísima, producto de la revolución industrial, fue la del automóvil. Una caja capaz de transportar a las personas de un lugar a otro utilizando un motor cuya forma de sustento eran combustibles derivados del petróleo.
La revolución industrial fue un punto de quiebre para la humanidad. Muchos historiadores colocan la invención de la máquina a vapor en importancia a la par de la rueda o el descubrimiento del fuego. Significó un cambio inclusive para la concepción antropológica, ya que no era el hombre quien debía utilizar únicamente la energía de su cuerpo para generar productos de valor, sino que aparecieron máquinas capaces de potenciar las cadenas productivas, cambiando el modo de aprovechar y explotar la energía. El problema que acarreó esto fueron las fuentes de energía utilizadas para mover las máquinas, y los combustibles fósiles, los cuales por necesidad de la combustión para ser aprovechados han liberado a la atmósfera cantidades enormes de dióxido de carbono. Parecía todo ser ventajas. Más productos y más baratos. El consumo aumentaba a la misma velocidad. Oferta y demanda se complementaban. Pero todo esto tenía un costo. La utilización de combustibles fósiles tuvo un costo que permaneció oculto a los ojos del mundo durante mucho tiempo. La liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Comenzamos a alterar el ciclo natural del carbono, introduciendo cantidades inmensas de este elemento que permanecieron bajo tierra por millones de años. Este costo se mantuvo a la sombra del mundo por un largo periodo de tiempo, casi imperceptible en su constante avance para el deterioro ambiental, pero no permaneció desconocido a todos. Eunice Newton Foote fue una científica y meteoróloga estadounidense, la primera persona en teorizar un aumento en la temperatura terrestre producto de las emisiones de dióxido de carbono a mediados del siglo XIX. Sus sospechas la llevaron a realizar un experimento para corroborar su teoría. El experimento llevado a cabo por Eunice fue un importantísimo avance en la carrera contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Este experimento consistió en llenar botellas de vidrio cargadas de diferentes gases. Una fue por dióxido de carbono, otra con hidrógeno y otra con aire, las cuales fueron expuestas durante largos periodos de luz solar. Luego se retiraron y así se fue manteniendo un seguimiento constante de las temperaturas durante el proceso. Llegó a la conclusión de este experimento que la botella con dióxido de carbono estaba con mayores temperaturas en menor tiempo y a su vez tardó mucho más en enfriarse cuando se retiró de la luz solar. Esta observación llevó a Eunice a que una atmósfera cargada de dióxido de carbono está vinculada con el aumento progresivo de las temperaturas. La base que asentó Eunice fue tomada por John Tyndall, quien refinó el experimento aislando el gas de una mejor manera y utilizando una fuente de rayos infrarrojos que era más precisa, llegando a la conclusión de que en nuestra atmósfera el dióxido de carbono tiene un efecto tendiente a aumentar las temperaturas. Esto le valió el reconocimiento histórico e internacional del efecto invernadero, pero cabe recalcar la importancia que tuvo Eunice en este descubrimiento. El cambio climático y el calentamiento global van de la mano, y son procesos naturales. En las eras de glaciación, las concentraciones de dióxido de carbono no son elevadas y la temperatura terrestre se mantiene de igual manera en niveles bajos. Al contrario, en las eras de deshielo hay muchos más seres vivos que realizan la respiración, introduciendo más dióxido de carbono a la atmósfera y aumentando la temperatura media. Sin embargo, el ser humano ha alterado el ciclo del carbono, introduciendo a la atmósfera una cantidad muchísimo más elevada que en cualquier momento de la historia por utilizar combustibles fósiles como principal fuente de energía. Las consecuencias son evidentes al tacto. La misión que afrontamos como humanidad hoy en día es clara: disminuir las emisiones de dióxido de carbono para frenar todas estas consecuencias que estamos viviendo. Pero, ¿cómo hacerlo? Ante un panorama tan desolador, estamos obligados a construir nuestra propia esperanza. Primero que nada, debemos ser conscientes del daño que hemos provocado como especie desde la revolución industrial hasta ahora, y en base a ello actuar. Podemos enumerar algunas medidas que en nuestras vidas particulares somos capaces de implementar para generar un cambio en conjunto, como en un montón de arena, donde cada granito por sí solo es insignificante, pero en conjunto forman algo más grande. Reducir el uso de vehículos a combustible. Es sabido que una de las fuentes de consumo de combustibles fósiles más grandes en el mundo es el automóvil. Resulta fundamental entonces reducir el número de estos que circulan por las calles, eligiendo medios móviles como la bicicleta o optando por el transporte público. Otras alternativas surgen año a año. Los motores evolucionan a modelos más eficientes, pero también se crean coches eléctricos como los de la empresa Tesla Motors y autos híbridos que complementan el uso de la electricidad y el combustible. Implementar las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar los residuos que generamos. Esta medida en nuestras vidas está orientada a reducir nuestro consumo y con ello
la cantidad de energía empleada para satisfacer nuestras necesidades, implementar las ecobotellas, utilizar bolsas de tela en lugar de plásticas, no desechar instantáneamente los envases que adquirimos, son buenos ejemplos de acciones para introducir las 3 R's en nuestras vidas. Fomentar la plantación de árboles. Escribió el poeta José Martí: hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Enfocándonos en la primera, deberíamos plantar más de un árbol en nuestras vidas. Estos seres vivos maravillosos son importantísimos en el ciclo del carbono para extraerlo de la atmósfera e introducirlo en la materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis. Pero más importante que esto, el árbol en su madera almacena una gran cantidad de carbono que extrae del ambiente, limpiando el aire. La importancia de los bosques radica más en su capacidad de eliminar el carbono de la atmósfera que en la generación de oxígeno. Reducir la utilización de energía en el hogar. Con pequeñas acciones en nuestra casa, no solo seremos capaces de abaratar nuestras facturas, sino también que contribuimos a la disminución de emisiones de dióxido de carbono. Adquirir electrodomésticos que usen tecnologías más eficientes como el inverter para heladeras y aires acondicionados, luces LED, iluminar nuestras habitaciones con la luz del día, apagar los dispositivos que no estén en uso, abrigarnos en invierno en lugar de subir el calefactor o la estufa, así como disminuir el uso del aire acondicionado en verano. Todas estas son pequeñas acciones que contribuyen a la disminución del uso de la energía. Cambiar nuestra dieta. Los costes ecológicos que tiene la producción de alimentos cárnicos es elevadísima en comparación al impacto de productos vegetales. Esto se debe a la altísima producción de metano que genera el tener ganado vivo, sumado a la gran superficie desaprovechada para plantar árboles que esta industria requiere, a los alimentos que consume el ganado, etc. Es por esto que optar por dietas orientadas a los vegetales, sin necesidad de eliminar la carne en su totalidad, los cuales su producción dispersan menos carbono en la atmósfera, es una gran opción para aportar la disminución de nuestra huella de carbono. Si bien todas las acciones recién nombradas contribuyen al cambio, cabe aclarar que sin menospreciar el poder del impacto individual, no debemos ser ingenuos y creer que los problemas se acaban allí. No, al contrario, son una pequeña pieza en la maquinaria del cambio. Es por esto que resulta importantísimo que tantos gobiernos, empresas y organizaciones tomen cartas en el asunto y trabajen para orientar al mundo al cambio de panorama. Diversos tratados internacionales nacieron para hermanar a distintos países en la lucha contra las emisiones de carbono. Marcan el terreno de juego tratados como Protocolo de Kioto, aprobado el 11 de diciembre de 1997 y entrado en vigor el 16 de febrero de 2005. Pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la responsabilidad común pero diferenciada, es decir, poniendo más peso a los países industrialmente centrales porque reconoce que son los principales responsables de los altos niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Acuerdo de París. Discutido en la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 2015 y conocida como COP21, en la que 196 países firmaron el acuerdo que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Este acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados de temperatura media por encima de la vida en los años preindustriales entre 2020 y 2030, y hace a los países firmantes presentar periódicamente cada 5 años el plan de acción a corto y largo plazo que están siguiendo y seguirán para reducir sus niveles de emisiones. A su vez, propone una cooperación tecnológica y financiera desde los países más desarrollados a los menos, entendiendo que los primeros tienen mayor incidencia en las emisiones de gases de efecto invernadero y mayor capacidad de acción que los segundos. Agenda 2030. Las Agendas para el Desarrollo Sostenible son un acuerdo multilateral organizado por las Naciones Unidas, dentro de los cuales cada 15 años se establecen puntos en común a los que todos o la mayoría de los estados deben llegar para los siguientes 15 años, en pos de un desarrollo mundial multifacético, como su nombre lo indica, sostenible. Actualmente, la agenda en pie es la 2030 y consta de 17 puntos, dentro de los cuales 3 de ellos conciernen directamente el ambiente. Estos son: Número 7. Energía asequible y no contaminante.
buscando el desarrollo de energías que no contaminen, llegando a un punto tal que puedan representar un suministro mayor que los hidrocarburos y alcanzando al 13% de la población mundial que no cuenta con una fuente de energía estable. Número 12. Producción y consumo responsables. La forma de vida adoptada en la posmodernidad con un consumo desmedido es totalmente destructiva para el planeta. Se busca lograr una mayor eficiencia en las cadenas de producción y adoptar una economía circular para reducir los residuos totales. Se desaprovecha una gran cantidad de energía en desechos. Número 13. Acción por el clima. Este objetivo está enmarcado dentro del Acuerdo de París, siendo lo que dio pie al mismo. Impuesto al carbono. Esta medida ya escapa de ser un acuerdo internacional. Sin embargo, su impacto en caso de implementarse será de lo más notorio. Diversos países han puesto en marcha mecanismos impositivos, los cuales hacen pagar cierta suma de dinero a las empresas por tonelada de dióxido de carbono emitida y, en general, invertir el dinero recaudado en políticas energéticas. De esta forma, las empresas buscarán volverse lo más eficientes posibles con respecto a sus emisiones de dióxido de carbono, al mismo tiempo que se desarrollarán otras fuentes de energía. Este mecanismo se mantuvo en países particulares, pero hoy en día la Unión Europea está debatiendo sobre si colocar este impuesto a las importaciones, poniendo más presión sobre las empresas, y con el objetivo de que los países por fuera de ese sector implementen mecanismos similares. Si se llegase a tener un gran acatamiento, los países que se niegan a implementar medidas a favor de la mitigación del dióxido de carbono verán a sus industrias en desventaja al estar inmersos en un mercado que premia la sustentabilidad medioambiental. Al ser clara la misión de reducir la cantidad de dióxido de carbono que se libera al ambiente para frenar el cambio climático, y al estar involucrada directamente la principal fuente de energía que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, que son los hidrocarburos, es preciso explorar otras fuentes de obtener y aprovechar energía, algunas formas que impacten menos en el medio ambiente y sean capaces de suplir todas nuestras demandas energéticas. Por ello se habla de lograr un mix energético sostenible, en el que tenga más incidencia las energías renovables, fuentes proporcionadas por la naturaleza que se renuevan continuamente, suponiendo un suministro permanente y que no producen emisiones de gases. La energía eólica, que utiliza los vientos para mover turbinas que generan electricidad, y la solar o fotovoltaica, que mediante paneles aprovechan la radiación electromagnética del Sol, son así las más conocidas y en las que más se invierte hoy en día, pero cuentan con varios inconvenientes. Ambas necesitan de una gran superficie para generar una cantidad de energía significativa, alterando en gran medida los ecosistemas donde se instalan, además de necesitar condiciones ambientales específicas que no pueden ser replicadas en todo el globo. Podemos pensar también en la energía hidroeléctrica, la que utiliza diques para almacenar agua de los ríos y con ella hacer girar turbinas. Sin embargo, tiene la desventaja de necesitar una inversión inicial y de mantenimiento muy elevada, lo que resultará en un costo por kilovatio igualmente alto, al mismo tiempo de que afecte el cauce de los ríos y puede interrumpir la migración de especies de peces de agua dulce. La energía mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las olas costeras, se dilucida como una buena opción, pero resulta que también tiene un fuerte impacto en la fauna marina por las turbinas empleadas. Eso sin hablar del alto coste que requiere en la actualidad por ser una de las energías renovables menos explotadas. Se asoma entonces una de las energías más demonizadas por distintos accidentes ocurridos a lo largo de la historia, la energía nuclear. Esta consiste en la extracción de energía contenida en los átomos pesados, principalmente el uranio, mediante la separación de sus partículas nucleares, proceso llamado fisión nuclear. Si bien el riesgo que conlleva la obtención de este tipo de energía es elevado, porque los accidentes en las plantas nucleares son catastróficos, casos ejemplos son la explosión de la central de Río Tercero y peor aún, el accidente de Chernobyl, ecológicamente hablando es la mejor alternativa a la que podemos aspirar en este momento, pues se extrae muchísima energía en relación a la materia prima empleada, no produce absolutamente ningún gas de efecto invernadero y si se toman las precauciones necesarias es una de las energías más seguras en su obtención. Queda en evidencia que el futuro de la humanidad va de la mano con el desarrollo de la energía nuclear. Francia es uno de los principales países que se está encargando de explotar todo el potencial de la energía nuclear, contando con una dependencia de casi el 80% de ella en su mix energético y planeando a futuro la construcción de nuevos reactores. Otro de los planes con los que cuenta es llegar al año 2050 con sus calles libres de vehículos a combustible. España. ¡Venga! España! ¡Viva España, Xavi! ¡Me cago en la leche! ¡Viva España! ¡Viva España, Boyomi! ¡Si tú eres
España! ¡Viva España! Por su parte, ha declarado la emergencia climática durante el gobierno de su actual presidente Pedro Sánchez y pone en marcha un plan de reducción de las emisiones del país en el que se busca el desarrollo de las energías verdes, inversiones en el transporte público y regulaciones de emisiones para empresas y automóviles en circulación. Luxemburgo es uno de los países ejemplo en cuanto a transporte público se refiere y marcó el camino a seguir en Europa. Durante años, en el país se ha trabajado por el desarrollo de ferrocarriles eléctricos los más eficientes posibles, con todas las nuevas comodidades que puede pedir un ciudadano. Al mismo tiempo también se desarrollaban líneas de transporte urbano. Todo esto llevó a, en 2020, declararlo un servicio público universal y gratuito para de esta forma paliar las diferencias sociales al mismo tiempo que se contribuye a la reducción de automóviles en circulación. Países como Alemania, Portugal y Países Bajos buscan implementar la misma política para el año 2025. Por su parte, siendo Estados Unidos y China los países más emisores de dióxido de carbono a nivel mundial, se esperaría que fueran los principales involucrados en la causa. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. Donald Trump, el último presidente del país norteamericano, no solo no implementó políticas de reducción de gases, sino que actualmente niega el cambio climático y durante su mandato retiró al país del Acuerdo de París. En su actual presidencia, Joe Biden ha vuelto a incluir a Estados Unidos en el acuerdo y prometido avanzar en la causa, pero más allá de dentro de las autonomías estatales, no se ha implementado ninguna política a nivel nacional hasta el momento. Por otro lado, Xi Jinping, presidente de China, alega estar comprometido en la causa contra el cambio climático, y en el país, sí, efectivamente se están realizando inversiones para la explotación de nuevas energías al mismo tiempo que se controlan las emisiones de las empresas, pero de igual modo, esto no permitió bajar el nivel de manera significativa. La actual preocupación del mundo recae en dos sitios, Medio Oriente y los países en vías de desarrollo. Los primeros por tener una economía orientada casi en su totalidad a la explotación de hidrocarburos y los segundos porque buscan instaurar una industria fuerte. Países como Brasil, Argentina, India, Nigeria, Marruecos, México, etc., que siguen los pasos de los países hoy desarrollados, quienes fueron y son los principales emisores del planeta al necesitar consumir una gran cantidad de energía para desarrollar tecnología. Pese a todo este panorama, se tiene una visión positiva del futuro que nos espera como especie. El cambio fundamental se encuentra en dejar de quemar combustibles fósiles, que emiten dióxido de carbono y calientan el planeta. Gracias a nuestra mala utilización de los recursos, provocó el aumento de la temperatura media a 1,5 grados por sobre los siglos preindustriales, que parece poco, pero genera un cambio rotundo en la vida de los seres que habitan en la Tierra. Este es el camino que está tomando el mundo. Año a año, alrededor del globo, se abandonan los combustibles y se explotan otros métodos de obtención de energía. Esto se ve reflejado en el mix energético mundial, donde hay cada vez más presencia de fuentes de energías alternativas. Nacen nuevas tecnologías y se crean millones de puestos de trabajo en estos rubros. La ONU estima que se podrían generar 65 millones de empleos con bajas emisiones de carbono para el año 2030 y, dentro de un futuro cercano, la Organización Internacional del Trabajo dice que se crearán 2,5 millones de empleos vinculados a la electricidad basada en energías renovables, compensando unos 400.000 empleos perdidos en combustibles fósiles. Somos conscientes de la existencia de varios problemas referidos a las emisiones de gases de efecto invernadero, como la deforestación por el desarrollo de industrias agrícolas ganaderas, o el negacionismo de países y mandatarios del mundo a aceptar esta problemática, o también empresas que dicen ser ecológicas en ciertos países mientras llevan sus industrias a lugares con pocas regulaciones medioambientales para hacer lo que se les plazca. Pero la humanidad está tomando conciencia de todas estas situaciones y cada día damos un paso más cerca de lograr el menor impacto posible en el ciclo del carbono en la atmósfera. La gran mayoría de los compromisos que se han asumido hasta ahora con respecto al cambio climático son a mediano y largo plazo, fijando metas para años como el 2030 y 2050. Pero no significa que no haya que actuar inmediatamente, sino todo lo contrario. Esto nos dice que todo lo que podemos hacer va a tener impacto en el futuro más que en el presente. Por primera vez en la historia del ser humano, estamos pensando en el futuro que le vamos a dejar a las generaciones futuras para la preservación de nuestra especie. Y cuando llegue el momento de esas generaciones para tomar las riendas del mundo que les depare, lo harán con una gran conciencia medioambiental y una gran cantidad de herramientas que hoy en día están apenas desarrollándose. Para concluir,
Si seguimos este camino, estaríamos hablando de un cambio en nuestra calidad de vida. Por eso, depende de cada uno de nosotros modificar nuestros hábitos y, de la mano del Estado y las empresas, reducir las emisiones de dióxido de carbono para seguir prosperando en lo que queda de la humanidad. En caso de que alguna persona aún tenga dudas de que el ser humano logrará resolver todos los problemas medioambientales que hoy lo aquejan, recordemos que superamos pandemias, desastres naturales. Apenas en el siglo pasado estuvimos al borde de la destrucción nuclear del mundo, y sin embargo, aquí seguimos, vivos. El futuro nos aguarda, está para nosotros. ¿Te subes al carro?